Sí. Se encuentra con nosotros el señor gobernador del estado de Baja California, el licenciado José Guadalupe Osuna Millán. Muy buenos días. A nombre del Colegio de la Frontera Norte les damos la más cordial bienvenida a este evento conmemorativo de la alternancia a la modernización política Baja California 20 años después. Saludamos también a las personas que nos acompañan por internet a través de nuestro portal institucional y sean todos bienvenidos. Nos acompañan en el presidium el licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador constitucional del estado de Baja California, el diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Baja California, el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, en representación de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El doctor Gerardo Aranda Orozco, en representación del licenciado José César Nava Vázquez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. El licenciado Óscar Vega Marín, secretario de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. El licenciado Catalino Zavala, diputado del Congreso del Estado de Baja California. Y el doctor Tonatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. A continuación le cedemos la palabra al doctor Guillén para que nos ofrezca unas palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenos días a todos. Señor licenciado Guadalupe Osuna Millán, gobernador del estado de Baja California, señor diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, bienvenido nuevamente al Colegio de la Frontera Norte, doctor Gerardo Aranda, bienvenido también, muchas gracias por esta visita, diputado Catalino Zavala, bienvenido a COLEF, licenciado Óscar Vega Marín, también muy bienvenido a nuestra institución, muy distinguidos amigos, funcionarios públicos, colegas, estudiantes, bienvenidos todos a este evento, del cual me voy a permitir leer una pequeña introducción de contexto. Primero, el sistema político en México hoy se caracteriza por rasgos como la pluralidad de actores políticos, procesos electorales altamente competidos, la consolidación de instituciones y normas electorales plenamente vigentes, el voto ciudadano como eje decisivo de los resultados electorales, la alternancia en los gobiernos como experiencias cotidianas, la consolidación progresiva de valores democráticos como la igualdad, la diversidad, la pluralidad, la tolerancia, el respeto de todas las minorías, el respeto de la legalidad, entre otros. Este perfil y cada uno de sus componentes tienen una historia propia que los explica, con numerosos antecedentes a lo largo del país y a lo largo del último par de décadas. Entre ellos, uno de relevante valor simbólico y político fueron las elecciones de 1989 en Baja California, como primera experiencia de alternancia en el poder ejecutivo estatal después de décadas de continuidad de un solo partido político. Es cierto que las experiencias de alternancia habían sucedido en años previos, en el nivel de los ayuntamientos, como sucedió en el estado de Chihuahua entre 1983 y 1986, experiencias sin duda importantes. Pero esa posibilidad de la alternancia aún parecía un evento circunstancial, una situación de excepción. Todavía generaban enorme tensión la sola posibilidad de estos giros en el gobierno de cualquier nivel.
En este sentido, las elecciones de 1989 en Baja California simbolizan el giro hacia una situación más estable y plenamente reconocida por todos los actores políticos y por la ciudadanía. La democracia y la incertidumbre de sus resultados alcanzaron mayoría de edad. Junto con ello maduraron la cerrada competitividad electoral, la necesidad de nuevas tecnologías e instituciones electorales, la reorientación progresiva de las campañas hacia un predominio mediático, el perfeccionamiento progresivo de un enorme aparato institucional para regular procesos electorales. Todo ello importante y muy valioso. Pero no solamente han ocurrido cambios trascendentes en la dimensión electoral. Como consecuencia directa de esta evolución del sistema político, se impulsaron reformas muy relevantes en la estructura del Estado. De la alternancia y la diferenciación política surgió la política intergubernamental, la apertura firme de nuevas relaciones intergubernamentales y por esta vía la auténtica construcción o reconstrucción, tal vez dirán algunos, del sistema federal. En los hechos, estamos transitando también a un federalismo más acorde con lo previsto por nuestra Carta Magna. Hoy, instancias como la CONAGO forman parte del escenario cotidiano. Hoy es más visible el rol de los gobernadores y la reivindicación de una agenda propia de esta esfera de gobierno en el contexto nacional. Desde este punto de vista, Baja California y los resultados de 89 también simbolizan y formalizan esta nueva etapa de la gobernanza del país, inaugurando un mapa nuevo para las relaciones intergubernamentales y para la política intergubernamental. Al mismo tiempo, no menos importante, fue el desarrollo de una agenda paralela de reivindicación de la autonomía municipal como expresión de la nueva recomposición entre órdenes de gobierno, en el cual Baja California también hizo contribuciones pioneras. Además de la incertidumbre de los resultados electorales, de la competitividad entre partidos políticos y de la recomposición política de los gobiernos, otra consecuencia enormemente valiosa ha sido la recuperación de los balances entre poderes. Así como el nuevo escenario político ha impulsado la reforma del sistema federal, de igual modo se ha impulsado la republicana separación de poderes y los contrapesos entre ellos. También en este aspecto, las elecciones de Baja California simbolizan este arranque estable y ahora muy cotidiano de dinámicas de gobierno complejas, en donde el equilibrio entre poderes no es una circunstancia incómoda, sino la puesta en práctica de los principios republicanos del Estado. De esta manera, y haciendo un balance desde la perspectiva actual del país, los rasgos contemporáneos del sistema político electoral, el impulso del sistema federal y la consolidación de los balances entre poderes republicanos del Estado tuvieron una primera semilla condensada alrededor de las elecciones de 1989 en esta entidad. Por supuesto, a esa semilla le siguieron muchas más a lo largo del país, cada cual con sus propios antecedentes e historia, cada una contribuyendo al perfil contemporáneo de la democracia, el federalismo y el balance republicano entre poderes. Todo lo anterior es importante, logros de la sociedad, de la ciudadanía y de la organización política. No hay actores en solitario, siempre han sido procesos complejos, con multitud de factores que los determinan. Hasta aquí el recuento de logros, trascendentes e inacabados sin duda, que ponemos en la balanza del lado positivo de nuestra evolución política. Del otro lado de la balanza habrá que reconocer al mismo tiempo que existe insatisfacción ciudadana, que viejos problemas no han terminado de resolverse, como el de la pobreza, que nuevos retos han surgido, como el de la seguridad pública. Ante esa historia y retos emergentes, la pregunta ahora es por el nuevo rumbo. El desafío es construir las nuevas semillas. El reto es construir el nuevo 1989, del cual hablemos dentro de 10 o 20 años. El reto es construir las nuevas instituciones, las nuevas leyes, las reformas que nos permitan seguir avanzando en la modernización del Estado para el desarrollo nacional. 2010 está a la vuelta de la esquina. Puede ser una gran oportunidad. De eso se trata este encuentro, de ser un espacio para la reflexión, ahora necesariamente colectiva, ahora necesariamente plural y diversa. Necesitamos todos de una reflexión compartida y consensuada sobre el futuro de Baja California y de la nación. Bienvenidos todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Ahora le pedimos al diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez nos ofrezca unas palabras. Buenos días, señor gobernador, señores integrantes de la mesa, señoras y señores. Para el Poder Legislativo del Estado de Baja California es muy satisfactorio tener la oportunidad de ser partícipe de este evento conmemorativo, de eventos políticos que sin duda sentaron las bases y un precedente para arribar a la normalidad, anhelada normalidad democrática en nuestro estado y en nuestro país. Permítanme el atrevimiento de hacer algunas reflexiones a partir de la experiencia personal. Hace 20 años, en 1989, tuve la oportunidad de colaborar en el Partido Revolucionario Institucional como secretario general en Tijuana y vivir muy de cerca esta experiencia de cambio en el estado de Baja California. De entonces a la fecha hemos transitado por experiencias que hoy seguramente habrán de reunirse en esta intención de reconocer logros y de identificar las principales metas aún pendientes relativas a la modernización política y de gobierno necesaria para consolidar las aspiraciones de la ciudadanía. En aquellos momentos, y aquí venimos precisamente a esta conmemoración, quizá a plantear hechos inéditos a partir de la inauguración de la alternancia. Por ello comento que en aquel entonces era impensable transitar por el ejercicio de la política con un partido en el poder monolítico y tener experiencias como la que comparto con el diputado Catalino Zavala, de hoy por hoy, en más de una ocasión, estar ante la posibilidad de servir a nuestro estado, en el caso personal, por segunda ocasión, y con el aval de 4 partidos políticos distintos. Esto de alguna manera habla de cómo las cosas han transitado en Baja California en el ámbito de la política y de la democracia, y cómo hemos transitado con la intención de arribar precisamente a esta normalidad. Hace 10 años estuvimos aquí en este mismo salón, revisando los primeros 10 años precisamente de la transición. En aquel entonces planteábamos que quedaba pendiente por explorar el derrotero gobierno-oposición y nuevamente gobierno, en un ensayo general del ejercicio frío de la política. Los espacios, decíamos, ganados para el régimen en mutación, permanecen y constituyen grupos de poder altamente significativos. Basta con analizar qué posición han adoptado los actores políticos de los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes en Baja California. ¿Qué postura han de asumir los cuadros medios y bajos burocráticos de la administración estatal y municipal, profesionales prácticos, de un virtual servicio civil de carrera logrado al amparo de una red de alianzas que ha nutrido al sistema? De la misma forma, ¿qué papel juegan los sindicatos en el gradual desplazamiento de equipos de trabajo directivos luego de los cambios de poder en las administraciones? Decíamos entonces, no se debe perder de vista que su obligada pertenencia a grupos profesionales, laborales, escolares, cívicos, prácticamente cualquier tipo, hacen de todo individuo un animal político por las naturales consecuencias de su actividad. De entonces a la fecha hemos transitado
por procesos electorales, se ha transitado desde el paso de gobierno a oposición y de ahí nuevamente a gobierno, en el caso, por ejemplo, de Tijuana. Y hemos transitado por momentos en donde estos grupos de poder y de presión, atendiendo a las definiciones de Duverger, continúan en los espacios de poder en Baja California. Hemos transitado en este debate que tiene que ver con la vigente discusión de la dicotomía entre la política y la ciencia que en su momento planteó Max Weber. Hoy, afortunadamente, en Baja California, hemos transitado por procesos que nos han permitido consolidar, no solo en el Estado, sino en el orden nacional, nuevos modos, nuevas formas de hacer política. Aquí recordamos eventos importantísimos y de gran trascendencia para el país, como los procesos electorales vinieron ya a formar parte de un ejercicio cotidiano y normal en Baja California. La creación y luego desaparición de la identidad a partir de una credencial estatal electoral que dio pie a un modelo nacional y que ha transitado en otras latitudes, que ha tenido su origen en los ejercicios democráticos impulsados primero y fundamentalmente por la sociedad, por quienes habitamos en el estado de Baja California, y en donde quienes hemos tenido y tenemos las responsabilidades de estar al frente del aparato de gobierno en cualquiera de sus poderes u órdenes, hemos de alguna manera contribuido a buscar que esto cada día sea mejor. Por ello, doctor Tonatiuh Guillén, para el Congreso del Estado de Baja California es altamente significativo el que una institución como el Colegio de la Frontera Norte dedique su tiempo y su espacio y lance esta iniciativa de convocatoria a la sociedad en general fundamentalmente, pero también a quienes algo por la experiencia vivida tenemos que aportar en el propósito de construir de la manera más fehaciente la historia democrática de Baja California, pionera, diría yo, en muchos acontecimientos de evolución democrática en el país que hoy tenemos y con miras al país al que aspiramos de mayor bienestar para todos. Muchas gracias por esta invitación, señor presidente del Colegio de la Frontera. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora comparte su mensaje con nosotros el licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador constitucional del Estado de Baja California. Muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto estar esta mañana compartiendo estas reflexiones a las que hizo referencia el doctor Tonatiuh Guillén en este tema de la alternancia a la modernización política. 20 años después, quiero saludar y felicitar al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, por esta extraordinaria iniciativa, al diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Baja California, quien ha sido testigo también y actor en estos 20 años de la alternancia y de la modernización política en nuestro Estado. Por supuesto también, y darle una cordial bienvenida al licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, en representación de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, presidenta del CEN,
del Partido Revolucionario Institucional, a quien se le conoce al licenciado Mendoza Berrueto como un gran académico. Fue investigador también del Colegio de la Frontera Norte, fue subsecretario de Educación y gobernador de Coahuila. Tiene una extraordinaria autoridad para venir a hablar de este tema. Saludo también con afecto al doctor Gerardo Aranda Orozco, quien viene en representación del licenciado César Nava Vázquez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Por supuesto, también saludo con gran afecto al diputado Catalino Zavala, también testigo y actor de primer orden en estos últimos 20 años, un extraordinario líder social, único en su haber, 3 veces diputado en el Congreso local, ha estado presente en las tomas de decisiones más importantes en este estado en las 2 últimas décadas. Y por supuesto a nuestro secretario de Educación del estado de Baja California, a Óscar Vega Marín. Y nos convoca pues de nuevo esta distinguida institución, el Colegio de la Frontera Norte, a un encuentro de gran relevancia a nuestro juicio en el análisis y la valoración del proceso de alternancia política, como bien ha apuntado el doctor Guillén, que se inicia en México, en las elecciones estatales de 1989 aquí en Baja California. Nos ocupa este fenómeno, como bien lo dijera el politólogo italiano Giovanni Sartori, la democracia es siempre, dice Sartori, la democracia es siempre un proceso inacabado que responde a las diversas acciones de los actores políticos en juego. Y por supuesto que esta transición hacia la democracia, de la alternancia, hacia la modernización, va a responder en este proceso inacabado, por supuesto, a las diversas acciones que los actores políticos de nuestra entidad, de nuestro país, pongan en acción. Hoy en México, la academia, los partidos políticos, los gobiernos locales, los poderes de derecho y también los poderes de facto, así como un sector importante de la ciudadanía, están involucrados en el tema de la democracia y de su modernización. En el escenario nacional, los gobernantes estamos comprometidos a superar formas de gobierno que la historia política de México en el siglo XX supo aquilatar, supo calificar y también descalificar en su caso. Los cambios en nuestro tiempo, creo yo, nos inducen a intentar a diario nuevas vías más democráticas y por supuesto menos corporativas, como lo apuntaba el diputado Cano, para establecer un principio rector de las normas modernas. Y ese principio es la libertad. En este contexto, el de la necesidad de la libertad individual, que se da el primer fenómeno trascendente de la alternancia política en el país, precisamente aquí en este estado. Es bajo esta premisa de la libertad individual, bajo la cual los gobernantes hemos venido consolidando la libertad, la conciencia y la participación ciudadana. En consecuencia, en los últimos 20 años, es el reconocimiento y el respeto a la pluralidad de principios, de ideas,
las acciones y reacciones de los actores políticos y la sociedad, la constante que caracteriza a la democracia actual. Bien lo decía el doctor Tonatiuh, la pluralidad, la competencia, los valores democráticos como la tolerancia y la pluralidad son signos de modernidad. Esto ha permitido en todo este tiempo convertir al ciudadano en el eje de las decisiones de los gobiernos y en el objetivo último de la acción política. Esta nueva visión de entender la cosa pública ha permitido energizar la actuación gubernamental, empujar hacia esquemas de vida comunitaria más competitivos y a una elevación de las exigencias de los estándares de la calidad de vida. Y aquí quiero hacer un alto para compartir con ustedes alguna reflexión que ahorita justamente platicábamos en el café con Catalino y con don Eliseo Mendoza Berrueto. En 1989, yo recuerdo mi primer cargo público con Ernesto Rufo fue ser director de la inmobiliaria del Estado. Y ahí conocí yo a Catalino Zavala. Era uno de los líderes de la comunidad del Mariano Matamoros, una comunidad donde había sentado entre 13.500 y 14.000 familias. Y ahí estaban los liderazgos de todos los partidos políticos. Catalino Zavala, un líder de la izquierda. Moreno Berry, yo no recuerdo, pues era también de la izquierda. En el norte del Mariano Matamoros estaba don Agustín Pérez Rivero, y así sucesivamente. Era una comunidad de 14.000 familias. Había otra comunidad enorme, arribita de las 5 y 10, en el Grupo México, que había, no recuerdo, entre 4 y 5.000 familias. Y por supuesto estas comunidades menores, en la Sánchez Taboada, estamos haciendo el recuento de arriba de 20.000 familias, entre 20 y 25.000 familias. ¿Qué caracterizaba a toda esta población? No tenían luz, no tenían agua, no tenían drenaje, no tenían pavimentos, no tenían nada. Imagínense una comunidad de 100.000 personas donde las condiciones de vida pues eran muy lamentables. Eso se ha transformado en Baja California y eso lo ha hecho la gente. Hay una exigencia en los estándares de calidad de vida de los ciudadanos en Baja California. Yo recuerdo antes también la calidad de los servicios públicos pues era bastante deplorable. Me consta porque fui actor también del tema del servicio de agua potable. Hoy, si 2 o 3 días no hay agua, imagínense. En aquel entonces había un sindicato de piperos de más de 600 miembros de la CROM que desapareció a costa de dar un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Quién ha pagado esa transformación y quién la ha provocado? Los ciudadanos. Hoy vemos otras comunidades, si ustedes revisan los noticieros, y vemos todavía comunidades enormes, no de 100.000 habitantes, a veces de millones de habitantes que no tienen el servicio básico de agua o a veces de energía eléctrica. Los estándares de calidad de vida en Baja California se han modificado y el mérito es, por supuesto, de los ciudadanos, a través de la definición de políticas públicas que los actores, como dice Santori, han exigido al quehacer
a los responsables de la conducción de la política pública. El quehacer público ha sido compartido con los ciudadanos. Pero debo de aceptar que a veces la burocracia institucional, el ente de gobierno, en momentos se queda atrás debido a inercias naturales generadas en su evolución. Pero dado el avance de lo que yo bautizaría como la ciudadanización de las ideas, se ve obligado de inmediato a retomar el paso y pasar a la siguiente fase. Esa es una de las principales aportaciones de 20 años de alternancia, que ahora, sin embargo, nos plantea retos urgentes, retos que debemos atender luego que las comunidades han entrado a una etapa de madurez y de expansión de necesidades. Frente a nosotros tenemos, pues, en esta nueva fase, el compromiso de ser más eficaces en respuestas a temas cotidianos como la seguridad pública, la innovación institucional para atender las crecientes necesidades de infraestructura y la imaginación también para responder con certeza a la desigualdad social. Sin embargo, el reto mayor, a mi juicio, será sin duda ampliar la base de participación social en el diseño, en la construcción, pero sobre todo la instrumentación de políticas públicas. Ahí es donde está la verdadera utilidad de la participación política. Celebremos entonces, pues, la alternancia y su 20º aniversario, pero propongámonos, como bien lo apunta el doctor, relanzarla hacia una nueva etapa cuyo rumbo sea trazado por los ciudadanos. Considero que si lo logramos, habremos de atender esas distorsiones que nos genera un modelo económico cuestionable, ese impulso inédito al delito y el empobrecimiento de grandes sectores de la población, así como enormes rezagos en materia de educación, cultura, infraestructura y valores morales de los jóvenes que tiene nuestro país. Y esa es también nuestra consigna y nuestro deber. Esa es la tarea urgente a la que todos debemos abocarnos. Creo, sinceramente creo, que bajo esta consigna trabajan los partidos políticos que están aquí hoy representados. Por eso, yo estoy seguro que en las sesiones de trabajo de este foro se destacarán los avances, los retrocesos y las asignaturas pendientes de esta tarea, y puedo asegurarles que estaremos pendientes de sus conclusiones para integrarlas a nuestra visión de gobierno. Felicito al Colegio de la Frontera por ser una vez más el espacio donde puedan debatirse estos temas con talento y entera libertad en el marco del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia de México. Estamos empeñados en abrir nuevas perspectivas a la nación y a Baja California a partir del entendimiento cabal de los retos presentes. Saludo también a los participantes de las mesas, a los asistentes aquí presentes por su disposición a ventilar el tema de la alternancia en Baja California. Yo estoy seguro que su docto análisis se desprenderán mejores caminos para modernizar el progreso democrático de nuestro Estado. Felicidades y enhorabuena a todos ustedes.
agradecemos como siempre la participación del señor gobernador. Haremos un breve receso para continuar con la primera sesión de este evento, de la alternancia a la modernización política, nuevos retos de la participación y representación política. En 5 minutos en este mismo auditorio.